La jornada hoy comienza pronto, con el río todavía en sombra. El primer rápido del día aparece enseguida, Shinumo Creek. Un rápido corto pero animado que nos recuerda que el río sigue lleno de energía. Poco después llega Hakatai Rapid. Las olas levantan la balsa mientras avanzamos entre las paredes del cañón. El agua está helada y el aire frío de la mañana tampoco ayuda demasiado. El siguiente es Waltenberg Rapid, un rápido técnico con corrientes cruzadas y un muy buen tren de olas. Pero esta vez el río decide cobrarse una pequeña revancha. Delante de nosotros, Sergi vuelca. Ahora, Sergi está en el agua, nadando entre las olas del rápido. Nosotros intentamos acercarnos para ayudar, pero la corriente es fuerte y el río no facilita las maniobras. Estamos a punto de pescarlo, pero se nos escapa. Afortunadamente, ahí hay otras dos balsas y Sergi logra autorrescatarse entrando nadando al eddy donde están esas otras balsas. Aguas abajo está Lower Waltenberg, todavía algo movido, pero mucho más amable. Después del susto, todos seguimos río abajo con una sonrisa. Por un momento, el río se calma. Las paredes del cañón se elevan vertiginosas a nuestro alrededor. Inmediatamente aparece 113 Mile Rock, otro rápido corto pero divertido que rompe la calma del tramo anterior. Después vuelve la tranquilidad. Pero a pesar de estar a pleno sol, el frío se hace notar. Es el resultado del frente frío que pasó ayer. Un poco más adelante, paramos para visitar uno de los lugares más sorprendentes del cañón, Elves Chasm. Aquí, un pequeño arroyo crea un oasis inesperado entre las paredes de roca, cascadas, vegetación y pozas de agua cristalina. En verano, muchos viajeros se lanzan a nadar aquí. Pero hoy, el frío es demasiado intenso, por lo que nos conformamos con disfrutar del paisaje y admirar a los cuervos locales. De vuelta al río, atravesamos el pequeño riffle que marca la salida de la garganta y continuamos río abajo. La tarde transcurre tranquila. Seguimos descendiendo el río entre paredes que cuentan millones de años de historia geológica, mientras la luna nos saluda desde el borde. Finalmente, alcanzamos nuestro campamento para la noche cerca de Blacktail Canyon, pero mañana nos espera algo diferente.
Antes de que el sol alcance el fondo del cañón, ya estamos despiertos. Hoy dejaremos el río por unas horas. Vamos a ir a explorar el interior de Blacktail Canyon. Desde el campamento iniciamos la caminata hacia la cabecera del cañón. El paisaje cambia rápidamente. Subimos a una ladera por encima del barranco y el terreno se vuelve más abrupto. En la cabecera comienza el descenso. Nada demasiado grande, lo suficiente para disfrutar. El primer rappel es corto. Jordan baja con cuidado. Para él, esta es su primera experiencia de cañonismo. El segundo descenso llega enseguida. Uno a uno, vamos bajando por las paredes del cañón. La roca está desgastada por miles de años de agua corriente. Los rapeles son pequeños, pero en un escenario espectacular. La progresión se vuelve fluida, rappel tras rappel, avanzando entre paredes que se elevan cada vez más a nuestro alrededor. Jordan sigue bajando acompañado. Poco a poco se va familiarizando con las cuerdas. El último descenso llega pronto. Un rappel corto, pero muy acuático. ¿Dónde está Ramón? Blacktail Canyon. Blacktail Canyon. El fondo del cañón nos conduce finalmente hacia la salida, pero antes de regresar al río hay algo más que observar. Aquí aparece uno de los contactos geológicos más famosos del planeta, la Gran Discordancia. La arenisca Tapiz, de unos 525 millones de años, descansa directamente sobre el esquisto Vishnu de 1700 millones de años. De ambas capas faltan más de 1000 millones de años de historia geológica. Pocos lugares en el mundo muestran este vacío de tiempo de forma tan clara. Poco después salimos nuevamente al río. Ahora debemos apurarnos a embarcar, pues hoy debemos navegar muchas millas. Pero eso ya será el próximo episodio. En el próximo episodio seguiremos avanzando río abajo. Nos enfrentaremos a Forster, Fossil y Spectre Rapids. Pero los momentos más memorables los pasaremos en Bedrock y Dubendorf.